Bueno, en el caso de los ríos, nosotros tenemos que tener en cuenta que recién estuvimos hablando de la disposición del relieve y los tipos de clima. La disposición de relieve y tipos de clima influyen en la distribución del agua del planeta y bueno, en nuestro territorio influirían también de manera muy marcada. En zonas donde precipita más, tenemos ríos más caudalosos, ¿sí? En zonas donde tenemos montañas, por ejemplo, los ríos tienen una gran velocidad, ¿sí? En su descenso por una cuestión de la pendiente, ¿sí? Y cumplen otras funciones, pueden ser utilizados para otra manera, quizás no para la navegación, porque no es tan fácil transitar ese relieve, pero sí para generar energía, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en el caso de Argentina nosotros tenemos dos tipos de pendiente o vertiente. ¿Qué significa esto? Que los ríos se dirigen hacia dos puntos principales. Uno se va a dirigir hacia el Océano Atlántico y el otro hacia el Océano Pacífico. Los ríos que van hacia el Océano Pacífico son muy pocos, nacen en la cordillera y vierten sus aguas hacia lo que sería Chile, no necesariamente llegando al océano, ¿sí? Que sean de vertiente pacífica o atlántica no significa que deban finalizar su recorrido en el mar o océano al que se direccionan. En este caso nosotros en Argentina tenemos ríos que desembocan en el mar, otros ríos que desembocan, que se llaman exorreicos, ríos que desembocan en lagos y lagunas que se llaman endorreicos, y ríos donde no se conoce su destino final porque se pueden infiltrar o evaporar llamándose arreicos, ¿sí? En el caso de Córdoba tenemos de los tres ejemplos, así que también los vamos a ver ahora un poquito. Nosotros tenemos cuencas importantes o ríos importantes. Vamos a encontrar la cuenca del Plata, ¿sí? Que su, digamos, el río colector, que es quien le va a dar nombre a la cuenca, es el río de la Plata. Y tenemos ríos principales como por ejemplo el río Paraná, ¿sí? Que nace en Brasil. Tenemos el río Uruguay. Esos dos ríos se unen en el río de la Plata y desembocan o desaguan, como se dice, todas las aguas que han recolectado en su recorrido. Allí vamos a encontrar río Pilcomayo, Bermejo, río Salado, río Dulce, ¿sí? Determinados ríos, río Paraguay, que son los ríos que van a desembocar en algunos de estos dos, que son los canalizadores. El río Iguazú, por ejemplo, también, entre otros. Dos de los ríos que desembocan voy a poner acá si ustedes lo ven, en esta cuenca son de Córdoba. El río Tercero y el río Cuarto. Esos dos ríos se unen formando el Carcaraña y el Carcaraña es quien va a llegar al río Paraná. En el caso de ese río sería exorreico. ¿Por qué? Porque el río de la Plata desemboca en el mar Argentino o Océano Atlántico. En el caso del río Primero o Suquía, río Segundo o Sanaes, si ustedes ven, desembocan en la laguna de Mar Chiquita, junto con el río Dulce, que viene del norte. En el caso del río Quinto, ustedes van a ver acá que tiene como unos puntitos. ¿Qué quiere decir? Que ese río es un río arreico. No se conoce su desembocadura, es un río que se pierde durante su recorrido. Todos estos ríos nacen en las sierras pampeanas. En el caso de lo que sería la cuenca del desaguadero, nosotros tenemos acá, en la zona de la región de Cuyo, el río principal, que es el desaguadero, y el resto de ríos que van siendo afluentes. En ese caso, este río tiene una característica particular porque era exorreico, pero con la cantidad de represas que han hecho para contención del agua y otros fines, hay épocas en donde no llega a desembocar en el océano convirtiéndose en endorreico. Los ríos patagónicos tienen otra particularidad que son ríos, por ejemplo, más individuales, ¿sí? No se unen a uno principal, excepto el río, por ejemplo, Neuquén, Limay, que se unen con el río Negro. Son ríos, en algunos casos poco caudalosos, sí son ríos fríos y veloces, ¿sí? Que se utilizan para otros tipos de actividades. Espero que les hayan entendido y bueno, que puedan realizar el trabajo práctico.